Muy bien, el siguiente tema que vamos a trabajar como parte de este último bimestre es el tema de los deciles. Recordemos en el tema anterior que trabajamos el tema de los cuartiles que consistía en dividir el grupo de datos en 4 partes. En el caso de los deciles ahora, el grupo de datos lo vamos a dividir en 10 partes iguales. La diferencia realmente en el procedimiento es nada más que deciles podemos calcular del decil 1 al decil 9, mientras que cuartiles solo eran 3. En este caso el decil 10 no lo calculamos porque al igual que en los cuartiles el resultado ya está dado acá. Entonces podemos calcular el decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. En los ejercicios que van a llevar pues tienen que calcular los 9 en los que voy a agregar al video. En este caso, si vemos las fórmulas, nos vamos a dar cuenta de que es exactamente la misma que en los cuartiles con una pequeña diferencia. Ahora, en lugar de ser k por n dividido 4, va a ser k por n dividido 10. ¿Por qué? Porque son deciles. Y en la fórmula, que es la más extensa, es lo mismo. El procedimiento es exactamente el mismo, tomo los datos exactamente igual, y esta parte de k por n dividido 10 va a ser el resultado de esta primera fórmula que voy a aplicar. Entonces, el procedimiento es el mismo, lo único que ahora voy a dividir dentro de 10. Vamos a verlo específicamente ya con un ejemplo. Acá tengo un grupo de datos, ya tengo los intervalos que van de 10 en 10, las frecuencias y ya calculé las frecuencias acumuladas, que recordemos es lo que me va a servir en primer lugar para determinar con qué fila voy a trabajar. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el decil 1. Entonces voy a empezar por acá. Voy a multiplicar 1 por esta fórmula, k por n dividido 10. K va a ser 1 porque es el decil que voy a calcular. N sería 65, que es el total de datos que tengo. Y eso lo voy a dividir dentro de 10 ahora. Eso me va a dar 6.5. Entonces, en base a esta cantidad, ahora ubico con qué fila voy a trabajar. Si vemos, la primera fila llega hasta 8. Entonces ahí está incluido el 6.5. Quiere decir que voy a trabajar con esta primera fila. De ahí voy a obtener mis datos. Entonces aplicamos la fórmula ya específicamente para identificar el decil. Decil 1 va a ser igual a límite inferior, el más pequeño de los intervalos de la fila con la que estoy trabajando. En este caso van de 50 a 60. El límite inferior va a ser 50. Más k por n dividido 10, que es lo que ya hice acá arriba. Entonces solo lo coloco. 6.5 menos frecuencia acumulada anterior a la fila con la que estoy trabajando. En este caso estoy trabajando con la primera fila, entonces no hay una frecuencia acumulada anterior. Cuando se dan estos casos que trabajo con la primera fila y no hay anterior, lo que coloco es 0, siempre que trabaje con la primera fila. Esto iría dividido dentro de la frecuencia de mi intervalo, que sería 8. Y eso lo multiplico por la amplitud del intervalo, de cuánto en cuánto van los intervalos. En este caso van de 10 en 10. Entonces sería por 10. Al igual que los cuartiles, no voy a operar todo junto. Lo voy a desglosar si lo queremos ver así. Decil 1 va a ser igual a bajo el 50 y el más. Y opero esta parte de acá adentro. 6.5 menos 0. Y luego lo divido dentro de 8. Me va a dar 0.81. Eso lo multiplico por 10. Entonces mi resultado final del decil 1 sería 50 más 0.81 por 10, que me va a dar 58.10. Sería mi decil 1. Verificamos, estoy trabajando con el intervalo de 50 a 60 y me dio 58. Entonces estamos bien porque mi resultado queda dentro de los parámetros del intervalo. Acá puedo ir calculando en orden. De hecho, lo van a hacer en los ejercicios. Ahora calcularían el 2, el 3, el 4. En este caso, para que veamos uno diferente, vamos a calcular ahora el decil 4. Lo voy a hacer en la parte de acá. Entonces ahora sería 4 por 65 dividido 10. Entonces multiplico y luego divido y me va a dar como resultado 26. Ubico con cuál voy a trabajar. Vemos el segundo intervalo, solo llega hasta 18. No me sirve porque es 26. Sería con este porque llega hasta 34. Entonces ahí está incluido
el 26. Entonces voy a trabajar con esta tercera fila. Entonces ahora, decil 4 va a ser igual a límite inferior, el más pequeño del intervalo de mi fila, que sería 70 más k por n dividido 10, que ya lo tengo, es 26, menos frecuencia acumulada anterior. Estoy trabajando con esta fila. La frecuencia acumulada que está antes sería 18, menos 18, y esto lo divido dentro de mi frecuencia del intervalo. La frecuencia de la fila con la que estoy trabajando en este caso es 16. Por, esto no va a cambiar porque mis intervalos son iguales, entonces sería por 10. Entonces voy a hacer el desglose acá abajo. Decil 4 va a ser igual a, bajo el 70 y el más, opero la parte central, 26 menos 18, y eso luego lo divido dentro de 16, me va a dar 0.80. Lo vamos a verificar. 26 menos 18, y eso luego dividido entre 16, 0.50, perdón. Entonces sería 0.50 por 10. Ya esta parte la puedo operar para obtener el decil 4. Entonces 70 más 0.50 por 10 me va a dar exactamente 75. Quiere decir entonces que como es el decil 4 me representa el 40% de los datos. Hasta el 75 llega el 40% de mis datos. Y verifico. Estoy trabajando con el intervalo de 70 a 80 y me dio 75. Entonces estamos bien porque el resultado siempre tiene que quedarme dentro del intervalo con el que estoy trabajando. Vamos a hacer uno último. En este caso vamos a hacer el decil 9. Entonces vamos a multiplicar. Lo voy a hacer por acá. 9 por 65 y eso dividido 10. 9 por 65 y luego divido me va a dar 58.5. Entonces en base a estos datos ubico mi intervalo. Acá tengo que tener cuidado. Acá hay un intervalo que llega hasta 58, pero este no me sirve porque mi resultado es 58.5. Entonces ya se pasó, no puedo trabajar con este intervalo. Tengo que trabajar con el siguiente, que sería hasta 63. Entonces, con un decimal que se me pase ya no puedo trabajarlo. Si me hubiera dado 58 exactos, entonces sí. Pero como ya se pasó 0.5, ya no puedo trabajar con este. Sería el siguiente. Entonces, con este último intervalo, decil 9, límite inferior. En este caso sería 100 más k por n dividido 10, que en este caso me quedó 58.5, menos frecuencia acumulada anterior, que sería 58, y esto iría dividido por la frecuencia de mi intervalo, que sería 5, por amplitud del intervalo. ¿De cuánto en cuánto van? De 10 en 10, entonces por 10. Lo vamos a desglosar acá abajo. Decil 9 entonces va a ser igual a, bajo el 100 y el más, opero la parte central, 58.5 menos 58, luego lo divido dentro de 5 y me va a dar 0.10, y eso multiplicado por 10. Entonces mi decil 9, o hasta donde llega el 90% de mis datos, va a ser igual a 100 más 0.10 por 10, lo cual me va a dar exactamente 101. O sea, hasta 101 llega el 90% de mis datos. Verifico, estoy trabajando con el intervalo de 100 a 110 y me dio 101. Entonces estamos bien porque está incluido dentro del intervalo con el que estaba trabajando. Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento para calcular los deciles es exactamente el mismo que en los cuartiles. La única diferencia es que ahora vamos a dividir dentro de 10. El procedimiento para tomar los datos es exactamente igual, y a lo que sí tengo que prestar atención es con qué fila, con qué intervalo voy a trabajar. En el caso de los deciles, como les repetía, vamos a calcular del decil 1 hasta el decil 9, porque el decil 10 en este caso, si lo hago la operación, me va a dar 120, que es el número máximo de intervalos hasta donde me llegan los intervalos. Entonces, este sería el procedimiento. Adjunto les voy a enviar los ejercicios que van a trabajar del folleto.